manifiesta luego si están en comunión físicamente. Y ahí vimos cómo es que busca su imagen en Noé, ¿sí? Porque es la salvación para Noé, porque es una provisión para él, para que se cumpla su palabra. Y nos explicó además, como ahora la humanidad tiene el conocimiento del bien y del mal, es como lo saca del huerto, no vaya a ser que extendiera su mano y coma de ese árbol de la vida. Para enseñarnos que la intención es que él va a cumplir con su palabra. Y si el hombre extiende la mano y come, vivirá para siempre, y no se cumpliría su palabra. Y es así como entendimos esa expulsión de ese huerto. Y después comenzamos con el capítulo 4 de Génesis. ¿Qué significaba esa unión entre Adán y Eva? ¿Sí? Y por ende, ese nacimiento físico. Y vimos ahí el matrimonio entre ellos. ¿Sí? Y cómo es que busca a su imagen, que está destruida. Empezamos con, empezamos con Génesis, terminamos con Génesis 4. Porque vimos Génesis 4 del 25 al 26, ¿sí? No, tal vez no. 4, 25, 26 no puede ser. 4, 25, ahí es por, sí, por la invocación, tal vez fuimos allá porque estaban invocando el nombre. Bueno, y lo que nos enseñó en el capítulo 4 es cómo Dios da las habilidades y los talentos a la humanidad, que son dones espirituales. Ajá. Y vimos ahí cómo Caín eligió por la ley ese oficio de ser como su papá, labrador. Y de la misma manera vimos cómo Abel, también una elección por la ley, el oficio de su papá, pero espirituales. Por eso es... bien bonito, bien bonito. ¿Cómo se llama? Pastor. Pastor, sí, correcto. Y hasta ahí llegamos. Dieguito. Y no sé por qué comenzamos, ¿llegamos a ver todo el 4? No creo. Diego. No, señor. O sea, continuamos hoy por la historia en Génesis 4, versículo 3. Iniciamos. Ok, perfecto. Sí. Creo que fuimos al 25 y 26, tal vez fue por la invocación, ¿no? Sí. Sí, por eso. Bueno. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir antes de proseguir? Entonces, leamos Génesis capítulo 4 del 3 al 5. ¿Dejar laburar o apagar el micrófono, Cristian? ¿De qué hablas? Está... Sí, sí. Te hagan tonto, te conozco, Pichín. Sí, sí. Se oye hasta la seda dental se oye ahí. No te escuchan, yo no entiendo nada. Es que hay como interferencia, Cristian. ¿Viste? Como acusan. Uno solo es el acusador, uno solo, no tantos. Dice así. En la ley. Sí, la ley. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, entonces transcurre el tiempo, ¿no? Porque Dios, digamos, en la parte física, la historia no es en narrativa en orden, minuto a minuto, sino Él escribe lo que tiene que ver con participación para la humanidad. El orden de la vida espiritual de ellos es espiritual por revelación. Y ese es el hilo conductor que va llevando en su espíritu y nos lo está participando a cada uno de nosotros. Entonces, aquí narra la historia que viene Caín. Dice que trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Entonces, Dios nos narra lo que está haciendo a Caín y Abel. Ahora, Caín llega de primero y dice que trae una ofrenda a Dios. ¿Quién le enseñó a Caín eso? ¿Por qué está trayendo una ofrenda a Jehová? ¿Cómo sabe Caín de Dios? El padre le enseñó. Bueno, es decir, podemos suponer, porque no lo dice la escritura, de que lo sentó y le contó la historia. Lo que tenemos que pensar es en los principios fundamentales. En Juan 6:44, porque ya digamos, con Adán y Eva, ya nos dimos cuenta que Adán y Eva no regresaron a Dios por su cuenta, no pudieron. Entonces, ¿qué tenía que pasar o cuál era la obra de Dios para atraerlos a él? Y aquí pues está la segunda generación, es Caín y Abel. Y vamos a ver ellos por qué traen eso. Juan 6:44 y 45, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Muy bien. Entonces, ¿el ser humano puede buscar a Dios? No. Y eso, principio fundamental, nada. El ser humano no puede llegar por su propia cuenta a buscar a Dios. Y Jesús, el Señor Jesucristo, está diciendo también que ninguno puede venir por su propia cuenta a Jesús. Entonces, ¿quién tiene que llevar a Jesús a las personas? La ley. El que dice ahí, correcto, la ley, pero ahí está, es el Padre, ¿no? Claro. O sea, eso nos ratifica que esa ley es el Padre. Ahora, ¿de qué manera lo lleva? Versículo 45. Enseñando. ¿Cómo enseña Dios? Por lo que dice y por lo que hace. Correcto. Entonces, ahí le está diciendo lo que hace la creación y qué mensaje comunica la creación ahí a Caín y Abel. ¿Qué mensaje? Dale. Que el pecado, que
que la... No, la creación. ¿Cómo busca Dios al ser humano? Porque es el Padre que está buscando a Caín y Abel. Sí, Dice allá en Romanos, ¿no? Su eterno poder y deidad. Correcto. Por la naturaleza, lo que comunica a Dios es el poder de Dios, la grandeza de Dios, que Dios existe, su naturaleza divina, o sea, su sabiduría, su perfección, su existencia por la naturaleza. Y luego dice que, así que todo aquel que oyó al Padre, oír y aprender, viene a mí, dice el Señor Jesús. Entonces, se están acercando porque ambos escucharon un mensaje. Y para poder acercarse a Dios, ¿qué es necesario? ¿Cuál es el requisito para acercarse a Dios? tener fe, Eso es agradarlo, Gustavito, y está bien. creer. Pero para poder acercarse a Dios, en el mismo 11:6 nos dice, de Hebreos 11:6. Con fe. Sí, la fe es para agradarlo, pero hay un requisito, después de la fe hay un requisito. Bueno, tiene que Leamos. creer que Él existe y que Él recompensa a quien lo busca, ¿no? Muy bien. Requisito fundamental es saber que Dios existe. Entonces, si se acerca a Dios, entonces Caín y Abel saben que Dios existe. ¿Y cómo aprendieron eso? Por la ley. Por la Sí, por la creación. ley, la creación, que creó, la ley hizo la creación, correcto, la existencia. Ahora, ¿cómo se agrada a Dios? En Creyendo. Génesis, correcto, vamos a mirar en Génesis 4, porque digamos la manera que, porque es que con Adán y Eva Dios lo hizo solo, no existía absolutamente nadie y Dios lo hizo solo. Los buscó, los preparó y los llevó al Mesías y los salvó, los primeros hijos de Dios. Pero ahora aquí estamos con la segunda generación. Sí, podemos pensar que sus papás les compartieron. Y vamos a mirar en cuanto a cómo consiguieron la fe. Si Caín tenía fe o no tenía fe. Miremos en Génesis 4, versículo 4 y 5. Cuatro y 5 de Génesis. Gracias. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, ahora sí nos vamos a enfocar en Dios, porque la historia es de Dios. Y pues cuando pasamos la primera vez, sí, nos enfocamos de una vez en Dios, pero aquí ya estamos mirando por qué llegan ellos ahí. ¿Qué tenían que saber primero antes de llegar con la ofrenda? De hecho, si llegan ya con la ofrenda, entonces creen que Dios existe. Y número 2, entonces, ahora miramos a Dios. Dios mira a Abel. Y la segunda mirada, su ofrenda. Y se agrada. Ve a Caín y su ofrenda. Y no se agrada. Entonces, ¿cómo se agrada a Dios? Ya nos dijo el Señor, con la fe. Ahora, ¿cómo se consigue la fe? Oyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué momento llega la fe? Porque Dios mira a Abel. ¿Qué mira en Abel?
y que miren Caín. Y luego la mirada en la ofrenda, con uno se agrada y con el otro no. Entonces, ¿por qué se agrada con Abel? En Hebreos 11:4 vamos a mirar para que Dios nos manifieste cómo llega la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Bueno, entonces dice que por la fe, o sea, por creerle a Dios, dice que Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. O sea, pone un paralelo entre Abel y Caín. Y en cuanto a lo que están ofreciendo, Dios lo califica más excelente el de Abel y el de Caín es excelente. Dando a entender que la ofrenda de Caín no tiene problema. ¿Dónde está el inconveniente? Porque ¿cómo llega la fe? ¿En qué momento llega la fe? Porque el requisito para acercarse a Dios es creer que Dios existe. Y eso por la ley, por la creación, Dios va preparando. Y en el momento que llega, se presenta esa simiente, como dice que escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. Entonces, tiene que oír al Padre. ¿Y cómo se oye al Padre? Porque hay la conversión de quién es o de qué es, porque sí, en Abel se agrada, pero espiritualmente, ¿qué es lo que está pasando? Eso es lo maravilloso de cuando leímos en Juan 6, 44 y 45, que nadie puede venir a mí. Tenemos que ya vimos bajo la ley, nos habla de Abel y de Caín, pero el que habita dentro de Abel es el justo. Entonces, el que ofrece, porque Dios solamente acepta lo que él se ofrece a sí mismo. Y Caín confía en sí, él confía en él mismo a ofrecerle. Y eso no le agrada a Dios. Y lo único lo que le agrada a Dios es lo que Dios se provee por sí mismo. Y ahí estamos viendo ese matrimonio por medio de Abel ofreciéndose voluntariamente, que es el justo mismo, esa ofrenda. Y comienzan con ellos y son solamente ellos. Y el resto es por participatorio con Abel. Se lo participa Abel. O sea que esa conversión es una y son ellos y es él mismo que se convierte. Ok, vamos a ver unos textos. Muy buen aporte, Robertín. Vamos a ver dos textos con la finalidad de que, pues, al leerlos, Dios nos va a afirmar estas verdades. Ya lo hemos visto, pero no sabemos, tenemos que Dios nos lo repita. En Hechos capítulo 9. Hechos 9, perdón, sí, Hechos 9. Del versículo 1
al versículo 6, 1 al 6. Y el Señor nos dé la gracia de enfocarnos en lo espiritual, porque es lo mismo que está ocurriendo allá. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, entonces ya hemos analizado ese pasaje y cuando dice que Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces, Saulo está gobernado por la ley. La ley del bien, pero tiene el mal dentro. O sea, la ley del bien genera el bien, pero dice que con esa palabra amenazas y muerte. El que administra esa muerte es ese asesino desde el principio. Está entonces guiado por Satanás, que es el dueño de esa alma. Y es a matar. Porque Dios dice en su palabra a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos de Satanás? Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, el objetivo de él es matar, o sea, separar. Que espiritualmente es la palabra que significa muerte por lo físico, que lo entendemos. Pero asesino desde el principio, el primero, él y la tercera parte de los ángeles, a la tierra, y mata a toda la humanidad. Y cumple sus deseos a través de sus hijos. Entonces, aquí está Saulo, sí, gobernado por la ley, porque la ley dice no mate. Y él es un adelantado en la ley, uno de los más adelantados en la ley. Así es de que, pero entonces, ¿por qué quiere matar? Porque el dueño le está diciendo, mate. Y cuando llega a ese lugar, dice que de pronto, ¿qué fue lo que pasó? Sucedió que mientras, versículo 3, viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ya analizamos esa luz que por lo físico está al mediodía, o sea, un sol resplandeciente, pero hay una luz más intensa. Y esa luz es la que lo manda al suelo. Ahora, sí, físicamente cae Saulo al suelo, pero realmente, ¿quién es el que cae en el piso? Es el que está, el que gobierna a Saulo, que es la ley. Y de pronto, de la boca de Saulo sale del que le está buscando, de esa luz que aparece ahí,
le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, la contestación del que está en el suelo espiritualmente, que es la ley, ¿quién eres, Señor? Oye una voz y contesta, identifica esa voz, pero no sabe quién es, porque dice, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús. Entonces, ahí hay una revelación, y la revelación entre quiénes son, a quien tú persigues. Entonces, Entre el justo y la ley. entre el justo y la ley. Sí, correcto. Es decir, es entre el Padre y el Hijo. El Padre. En Lucas 10, sí, es lo mismo, Cris, pero según la Escritura, en Lucas 10, 21 y 22, y siempre va a ser el justo y la ley, porque realmente en el Antiguo Testamento ya habitaba el justo. Lucas 10, 21 y 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre, el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación es entre ellos, Padre e Hijo del Padre, pero hay una puerta abierta ahí que dice, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esa puerta abierta, ¿para quién es? En Gálatas 1, 11 y 12. ¿Gálatas qué? Capítulo 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo entendí, ni lo aprendí de ningún hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, al otro que le revela es al Espíritu Santo. O sea, la revelación. Dice así, queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Ahí está la revelación entre ellos. Y bueno, ya, sí, denme un minutico que mi familia me escribió y ya les mando es para mandarles el link. Bueno, entonces, ahí la revelación es entre ellos tres, pero es primero entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre, porque la primera vez ocurre, es decir, entre quienes, es la primera vez. Es decir, y no quiere decir que porque el Espíritu Santo es tercero es después, no. Pero en esencia es el Padre con el Hijo, porque el que está preguntando quién eres, Señor, es el que está dentro de Saulo. Y cuando
Y Es cuando que le es la dice, ley, que es la ley. correcto. Entonces, ¿qué le pasa a la ley? En el Salmo 19:7 nos dice qué es lo que le pasa a la ley entonces. ¿Quién es el convertido ahí? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la conversión original, la fuente son entre ellos. O sea, el alma es la ley. Sí, señor. La imagen que está buscando Dios es la ley, el alma. Exactamente. Y esa imagen está destruida. Y lo muestra cuando esa ley está persiguiendo, pero por la decisión por el deseo del papá de Saulo. Pero la ley del bien es la que está llevándose a sí mismo al Mesías, pero sin conocimiento. Porque la ley no conoce, huye, la ley tiene miedo, pero aquí la ley está persiguiendo. Ahí está la familia, si querés dar una pequeña introducción de lo que se habló o no. Bueno, a ver, Hola, buenas noches. ¿tu Buenas familia, Familia, cómo están? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Bueno, Gustavito, dale. hola. Yo me muero, yo no sé. Entonces, Cristian, déjalo. No. Ah, A todo mi Bien, corazón, pero de mi boca es raro, es difícil que salga. la ley, la ley. Estábamos viendo familia en Génesis 4, 3 y 4. No, Génesis 4, perdón. ¿Sí? Los versículos 3 y 5. 3 al 5, sí. Muy bien. Y Dios nos está relatando esas ofrendas, ¿sí? Que le presentaron a Dios tanto Caín como Abel. Y lo que nos preguntábamos, ¿por qué presentan esos sacrificios, esas ofrendas, ¿no? Esas ofrendas? ¿Qué sabían ellos para hacer eso? Y bueno, y ahí cada uno dijo lo que le pareció, hasta inclusive dijimos que el padre, ¿sí? Adán y Eva le habían enseñado acerca de quién era Dios. Entonces nos llevó a Juan 6, del 44 al 45, mostrándonos que el ser humano no puede buscar a Dios, ¿sí? No, por más que quisiera, no puede. Ese es en el diseño original de Dios. Y Dios enseña por lo que dice y por lo que hace. ¿Y cómo es que le enseñó que tenían que hacer eso? Entonces, fuimos a Hebreos 11:6 y nos reveló que para que Dios busque, ¿sí? Los busque, tiene que saber que Dios existe. ¿Y cómo sabe que Dios existe? Por la creación, ya que la creación muestra que fue construida en limitación por la misma ley. Entonces, con la creación, Dios nos muestra todos sus atributos de quién es Él. Y de esa manera es que Él busca a esa imagen que está ahí en el alma. Y hay cosas que le agradan, qué cosas le agradan a Dios. Y bueno, y Dios ya nos había revelado que lo que le agrada a Dios es la fe. Entonces, ¿cómo se obtiene esa fe? Nos preguntábamos. Y contestamos, o Dios nos llevó a contestar, que fue o es escuchando la palabra de Dios.
¿Y cuándo llega esa fe? Acá tanto en Caín y en Abel, si es que llega esa fe o no. Entonces nos llegó la palabra Hebreos 11:4 para explicarnos cómo llega la fe, haciendo ese paralelo entre Abel y Caín. Y bueno, no me acuerdo qué dice 11:4. Hebreos 11:4. Muy bien, ¿estás listo ya para dejarme Hebreos sin trabajo? 4, Para sí. dejarme sin trabajo. Ahí está, listo. Ahí justo habla justamente de lo que estábamos preguntando. Y me gustaría que lo lean en la versión de ustedes, porque la mía, aunque está linda, es clara, pero hay palabras más resonantes en la Reina Valera para entender más lo espiritual que lo físico, con la que no, me habla a través de la versión internacional. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Ahí está. Y remarcaba esa versión, porque la mía no dice eso, más excelente sacrificio. Ofrenda, ¿no? ¿Qué dice? Sí, sacrificio. Sí, más excelente sacrificio. No como diciendo que no era malo lo que presentó Caín. Uno cuando lo ve por primera vez, que era malo, ¿no? Lo que había presentado Caín. Acá no dice que sea malo. Es más excelente la de Abel. Y bueno, y ahí estábamos. Ahora podemos continuar con lo último, ¿no? Sí, dale. Perfecto. Entonces, para entender entonces, porque sí, nos enfocamos en Abel y en Caín, pero estamos mirando entonces quién es el que se convierte o cuál es la primera conversión. Y por eso fuimos a Hechos capítulo 9, del 1 al 6, y leímos cómo ese pasaje que lo hemos estudiado varias veces, cómo Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pide cartas, etcétera, para ir a coger presos y seguir matando, porque él había acabado de matar a Esteban. Así es de que cuando llega cerquita a Damasco, cuenta la historia que siendo mediodía, dice que un resplandor lo tumba al suelo y de repente oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, el que está en el suelo dice: ¿quién eres, Señor? Dice que el que oye la voz es ese que está hablando a través de Saulo. Es decir, y es la ley, y desde luego es esa conciencia, ¿no? Porque realmente sí, habrá una luz, digamos, como lo relata físicamente, y se cae, pero ese resplandor, es decir, me da la impresión a mí, pero la interpretación es del Señor, ¿no? Que es más interna que externa, porque era mediodía, pero como para resaltar que esa luz es más intensa y que lo tumba, es decir, y si se cae, pues obviamente el cuerpo físico se cae por acción de la misma ley, que es la que, pues si uno se tropieza, pues obviamente la ley es la que trata de no dejarse caer, accionando los músculos, el equilibrio, toda esa cantidad de cosas, pero como es un cuerpo pesado, vence la gravedad. Pero digamos, eso es lo físico, como lo que Dios describe, pero lo espiritual, el que cae al suelo es el que oye esa voz. Dice, oyó una voz que le decía, y el que oyó esa voz es el que se va al suelo, porque inmediatamente dice: ¿quién eres, Señor? Es decir, identifica esa voz, que es el Señor, pero no sabe quién es.
Y cuando le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y quién está persiguiendo a Jesús? La ley. Pero la ley en esclavitud, porque está bajo Satanás, esa ley, porque estamos mirando el original. Sí, ya sabemos que todos nacemos bajo Satanás, todas las almas que son del Señor, pero vienen bajo Satanás, porque Dios designó por su sabiduría en ese plan que al haber Adán y Eva no haberle creído a Dios, entonces ellos escogieron a Satanás como su papá voluntariamente. Y en Génesis 3:15 es donde Dios coloca toda la humanidad debajo de Satanás, iniciando por Adán y Eva. Pues Adán ni en cuenta lo tiene en esa promesa, porque él lo hizo a propósito. Toma en cuenta a Eva, que fue engañada, y como toda la humanidad venimos por la mujer, sí, engendrados por papá, pero esa engendrada nos transmite es el pecado, o sea, la separación y la muerte. Es decir, el pecado es el que entra y queda, esa ley del mal queda en toda la humanidad. Y la separación. Entonces, esa imagen de Dios que tenía Adán antes de pecar, que era la imagen y la semejanza, perdieron la semejanza, o sea, perdieron la vida, quedaron con la imagen, la existencia. En esa humanidad, en esa alma quedó inteligencia, voluntad y emociones destruidas. Y por eso Dios va detrás de su imagen, que está destruida en cada ser humano. Y aquí en Saulo. Pero ya en Saulo es por participación. Mientras que en la primera vez que lo hace en Génesis capítulo 3, del 7 al 20, cuando ya la simiente declara por la boca de Adán que ella iba a ser la madre de todos los vivientes. Pero en 3:7 en adelante nos está mostrando es la conversión de la ley. Sí, que esa ley está dentro de ese cuerpo y está en esa alma, que es la que está destruida, donde está la imagen de Dios, y se nota porque tiene miedo, se esconde, no sabe quién es Dios, pero sin embargo, esa ley va siendo conducida en medio de esa ignorancia hasta Génesis 3:15, cuando aparece la ley de la fe, la ley de la libertad. Y cuando le dice la ley de la libertad a esa ley que está en el suelo, en Saulo, yo soy Jesús. Es la revelación. El que regresa a la comunión al Padre es la ley de la fe. En ese momento aparece la fe. La fe no aparece antes. Por eso podemos decir que si tenía fe Caín, pues digamos por lo que dice la escritura, podemos decir que él escuchó ese mensaje y no creyó, y estando en la misma condición que Abel. El hecho de que Abel, digamos, por su trabajo, que escoge ser pastor de ovejas, entonces vemos como una inclinación en la humanidad, como un llamado, como una preparación de que los corderitos estaban siendo usados para los sacrificios.
Mientras que Caín, y no quiere decir que porque escogió otro trabajo o porque era labrador, entonces eso lo tiene en cuenta Dios. Absolutamente no. Porque ambos tenían la ley y estaban en la misma condición. Y ambos tuvieron la misma oportunidad. Caín llega primero, indicando pues que Dios lo buscó y que llega, pero de hecho ya llega con una ofrenda a su manera. No quiere decir, y ahí sí eso es por revelación, porque no podemos interpretar lo espiritual, porque eso sí está bajo el Señor. Porque, digamos ahí, Saulo, que no tiene, es decir, no tiene arte ni parte, porque eso es por participación, esa salvación. Porque si la conversión es de la ley, entonces se la participa a Saulo. ¿Y cómo se la participa? Naciendo de nuevo inmediatamente. Porque si la ley se convierte, quiere decir que tiene que haber nacido de nuevo, y obviamente la ley nació de nuevo en el original. Saulo renace, un espíritu nuevo, pero en el original la primera convertida es la ley, que regresa. Es decir, y nos muestra lo que pasó en Génesis 3:6, esa destrucción. Pero aparece el Evangelio, y el Evangelio, entonces en la historia física se para ahí en Génesis 3:15. Y desde 3:15 es donde Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré. Entonces, la ley es la que va separada, y va esa misma ley encerrada, porque primero es la ley, y la ley, digamos, la ley que es el mismo Dios en destrucción, en separación, sin entendimiento, pues la ley obra el bien, pero como está enlazada o el dueño es Satanás, pues toma todo el impedimento. Pero en la primera generación, Dios nos muestra cómo la ley, la conversión es de la ley. En la segunda generación ya nos muestra un rotundo no. Y bueno, Dios nos aclarará más adelante por qué. De hecho, está en 3:15 la simiente. Y en la primera vez nos muestra la conversión de esa ley, y no hay persecución. Es decir, pues no, Adán no está, ni Eva están en persecución tratando de matar a alguien. Como ya después en la segunda generación, ya aparece Caín, que el propietario dice Dios que es Satanás. Y de hecho, entonces, o le quita la palabra, tiene cegado el entendimiento de ambos, pero en Abel, en esa ley de la humanidad, pues que tiene el mismo recorrido que Caín, y ahí sí es la pura gracia de Dios, y da la conversión a Abel, pero la obra es de ellos. Ahí la humanidad, digamos, no tiene ninguna incidencia, porque vemos allá cuando pregunta quién eres, Señor, el diálogo es entre ellos, aunque estén separados. Pero cuando llega la ley de la fe y lo liberta, entonces la ley de la fe le ordena, cuando le dice en Hechos capítulo 9, le dice en el 5, yo soy Jesús a quien tú persigues.
y luego le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, la ley nos está ofreciendo el que lo liberta, que es la fe, que ahí es donde llega la fe, porque es la ley de la fe. No puede llegar antes. Por eso, ahí sí por revelación el Señor tiene que ayudarnos a cada uno a entender en qué momento es que, digamos, Abel cree o Adán cree. Nosotros hemos creído. Y por qué, digamos, Caín no. Y bueno, muchos no. La mayoría no. Pero la fe llega es en el momento que está la revelación. Yo soy Jesús. Ahí en ese momento es que entra la fe porque da la libertad a esa ley que, que está en esclavitud. Interesante. ¿Qué piensan? ¿Preguntas? Interesante, muy Está muy bonito. lindo. Está muy Porque lindo, sí. entiende que dice, creo que es en Juan 6, porque esa fe necesita una obra. Y esa obra en el momento que se convierte, pero el que se convierte son ellos. Y en el Juan 6, cuando dice que esta es la obra de Dios, que creas. Okay. Sí, correcto. En 6:20, capítulo 6, versículo 28 y 29. Pero lo leemos también con Santiago 2:17. O sea, que esa conversión es una. No hay múltiples conversiones. Correcto. Es una conversión nada más. Así como es un solo sacrificio, esto está involucrado, esa conversión, en ese mismo único sacrificio. Wow. Bueno, lo que estábamos acá, Dios nos quiere ayudar a que entendamos, ¿cierto? ¿Sí? Es por qué Caín no tuvo fe, porque ambos estaban en las mismas condiciones. Dios hablando por medio de la ley, no revelando, diciéndole quién es Él, ¿no es cierto? Sí, Y los atributos, a los dos les llegó lo mismo. sí, correcto. ¿Y cómo es que uno sí creyó y el otro no creyó? Eso, por eso vamos a leer el versículo que dijo Roberto, Sí. Génesis 6, 28, 29, y el otro que es Santiago 2, 17. Y ahí Dios nos va a ayudar con esas verdades a entender. ¿En Génesis cuánto? No, San Juan. Ah, Evangelio Juan. San Juan 6, 28 y 29, creo que es. Ricos 6, 28 y 29. Perdón, San Juan. San Juan. Leo. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Lo que están discutiendo ahí, que Jesús dice que se trabaje más bien por lo espiritual y no por la comida que perece. Pues entonces la gente, la pregunta obligatoria, entonces, ¿cuál es la obra de Dios para hacer? Porque la ley siempre pregunta eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Y Jesús, ¿qué dice? No es hacer, es creer que Él me ha enviado a mí, que es la vida eterna. Y en esencia es el Evangelio. Y Santiago 2:17.
dice así: lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Hermoso. Ya usa O sea, una palabra, pero que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Lean en la otra versión, por favor, en Reina Valera. Voy. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, fe, fidelidad, confianza, cualquier palabra gramatical. Y gracias a Dios que no es por la letra que se cree, sino es por revelación. O si no, aquí nos ponemos a discutir. Dice, si esa fe no tiene obras, ahora, ¿quién da la fe? Él. Y esa obra, ¿quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que darla? Porque Él. es entre ellos. ¿Y cuál es esa obra? En Hebreos capítulo 10, del 5 al versículo 14. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de... Hasta ahí. Hasta ahí, ¿cierto? Sí. Reitera muchas veces, sacrificio y ofrenda no has querido. En el 6, holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, no te has agradado. Y luego dice en el 8, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni te has complacido en ellos, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces, reitera en varios versículos, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Y dice, en esa voluntad hemos sido santificados, ellos, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida una vez para siempre. O sea, la única ofrenda que Dios acepta como sacrificio perfecto es la de su Hijo, que esa fue la que los santificó a ellos, los regresó a la comunión. Esa es la ofrenda que dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Y la palabra más excelente se podría calificar con otra palabra gramatical, que es perfecta. Esa ofrenda es la perfecta y es la única que acepta a Dios. O sea que detrás de todas esas ofrendas visuales
La única ofrenda que acepta es la de su hijo. Y espiritualmente eso es lo que él está participando a cada ser humano. Y es la misma conversión porque es la vida de ellos que está diseñada desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, cumplida en ellos allá y destinada espiritualmente desde antes de la fundación. Y ellos se introducen. Y en los 6 primeros días, en limitación, la ley hace absolutamente todo. Absolutamente todo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y ellos se introducen en limitación, entrando en el reposo de ellos, porque ya está todo hecho. Con una ayuda idónea, que es el que conoce el camino y conoce las obras, pero va dando poquito a poco para que el que esté habitando y andando en limitación dependa de esa ayuda idónea y sea participante al Hijo de Dios. Y lo que sale por la boca física o por el participante es la madurez, que es exactamente igual al que está habitando en limitación dentro. Por eso, si se peca, pues obviamente el afectado es el que está dentro. Y hay un corte de la comunión. Ese espíritu se duerme y se lleva el espíritu del Hijo de Dios participante en una fusión a dormir. Porque el espíritu que nos ha dado es impecable. No puede pecar porque la simiente está ahí. Entonces cae otra vez al alma, a la ley. Pero esa ley ya está convertida. Ya, por eso es un trabajo con el intercesor, con el abogado, para regresar a esa alma nuevamente a la comunión. Fue muy bonito lo que dijo Gustavo en la pregunta de Caín y Abel. Si ambos escucharon el mismo mensaje, ¿cómo puede ser que uno cree y el otro no? No sé si fue así la pregunta. Así fue. Y yo digo, lo que Dios me está enseñando es que ni tampoco era de Abel, era del justo que ofrece Correcto, eso. correcto. Y era interesante en ver que por qué dice más excelente, como indicando que de los frutos que ofrece Caín eran buenos, eran excelentes, pero que del Abel era más excelente. Ese que Dios me enseñe eso, porque lo dice así. O sea que es como que, bueno, por lo menos fue excelente. La cosa que de Abel fue más excelente, pero el mío fue excelente también. No, el de Caín no sirvió para nada, no le agradó, porque él confió en él. Él confió en lo que él podía ofrecerle a Dios. Bajo de esa ley, en esa ley se quedó en la ley y él creía que le dio los mejores frutos, y eso no es. Pero para él, en su humanidad, ¿no? Eso era bueno. Porque la ley también está bien. Pero ahí lo dijiste, en su humanidad. Y la humanidad no tiene nada que ver. La humanidad está totalmente desalineada. Tal cual, por eso no le agradó a Dios la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. Porque la ofrenda de Abel no era la obra de él, sino del justo que estaba en él, porque ya hay una conversión de la ley. Pero ahora podemos sacar, como dijo anteriormente, que ahora que estamos viendo estos personajes y ahora Dios nos está enseñando, me está enseñando, y a cada uno de nosotros individual, en quién es que ofreció esa ofrenda. Y ahora
por lo menos quito a Abel del escenario y ahora veo el justo, el que ofrece. Y fue voluntariamente y fue perfecto. Y así es conmigo mismo. Si creo que le estoy orando, o si creo que le estoy alabando, o creo porque estoy confiando en mí, estoy como Caín, estoy como ofreciéndole mi alabanza, yo le creo, yo le ofrezco, yo le estoy creyendo a Dios, y no es así, eso no le agrada a Dios, y es lo Claro. que la alabanza de él con él, la alabanza del justo, la oración del justo, la fe del justo, y por participación es algo maravilloso, es algo tan hermoso eso. Podemos ir a... Sí, Perdón, ahí en Hebreos, justamente, dale. todos los que estaban bajo la ley le hacían esas ofrendas que a él no le agradaba, en Hebreos 10, lo leyó Dieguito. Y lo que Dios no nos está ayudando en que entendamos es esto. ¿Por qué Caín presentó esa ofrenda y por qué Abel presentó esa ofrenda? Ahora, sabiendo que la ofrenda de Abel no fue de Abel, sino del justo que está en Abel, en esa conversión de esa ley. Pero de Caín, vemos que la ley no está convertida. Entonces, lo que sale bajo la ley son esas ofrendas que hablan ahí en Hebreos 10, que no les agradan a Dios. Pero no nos está diciendo, no hay una conversión de la ley. ¿Por qué no se dio la conversión? Porque la obra de Dios así lo dice, lo establece, las obras ya están hechas. Y acá Caín, en este momento, en esta historia que nos está contando, todavía no se convirtió la ley. Y veremos más adelante si se convierte o no Caín. No sabemos. Por el momento, en esta parte de la historia, no es algo que le corresponde a la humanidad, ese creer. Lo que nos está diciendo Dios con esta historia es que no hubo conversión de la ley en Caín, pero en Abel sí hubo una conversión. ¿Estoy en lo correcto, Jairo? Bueno, vamos a leer estos versículos y Dios va a autenticar eso que estás diciendo. 1 Corintios 4, del 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 4, del 1 al 5. Y ahí pienso que el Señor nos va a ayudar como para entender ese por qué no se convirtió y por qué el otro sí. Ok, hermoso, hermoso. Al segundo Corintios, ¿no? Primera. El primero. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, si quiere, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado. A ver, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Wow. Ahí está. Léela, Gustavo, la otra versión, por favor, porque no entendí mucho. Acá en esta discernida. Dale, la versión.
que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, si quisiera, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen a nadie, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Ahí está, la intención. Esa es la que mira a Dios. La intención. Y el único que puede leer eso en cada ser humano es Dios. La intención humana. Sí, sí, de vuestros corazones, aunque es en ellos que están hablando, ¿no? Sí. Pero básicamente para participar a la humanidad es la intención, dice, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones o las intenciones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Sí, eso, digamos. La intención de Abel y la intención, hablando humanamente, Sí, y la sí. intención de Caín. Hasta ahí. Claro, pero ahí está el asunto, o sea, ¿es la intención del justo o no del justo? Es dos cosas. No, es que no, es decir, entre ellos, obviamente, porque él tuvo que pasar con todo el pecado. Y lo que él está participando, pues es ya la provisión completa. Para Abel se la participó y para los que estamos creyendo, completa. También para los que no. Es decir, O sea, pero la intención que Dios mide es la del corazón y la intención es ahí por la ley. O sea, antes de dar la revelación, creo que ocurre esa intención en el corazón, porque está hablando de la conciencia. Y obviamente eso es un poco oscuro ahí, y Dios será el que nos ayudará a aclarar, porque ahí no podemos poner la ley le muestra al creyente, a la persona, y ese toma la decisión, y ahí está la intención. Sí, pero vamos, quiero ir, porque tengo muchas cosas dentro que lo muestra, ¿no? Por lo que digo. Volviendo a Caín y Abel. Sí. Y humanamente, bajo la ley, porque el que ofrece es el justo. El que ofrece esa ofrenda es el justo, nada más. No Sí. tengo nada que ver con Caín, no tiene nada que ver con Abel, no tiene nada que ver conmigo. Es el justo. Y bajo la ley, cuando creo eso, bajo la ley, porque el creer es de él también, que me lo participa. Pero en creer esto, que yo no tengo nada que ver, no es que yo lo ofrecí, yo le diezmé, yo estoy bien, es de ellos. Y eso es lo que hizo Abel. Bajo la ley, Abel ofreció un animal, sangre, porque las frutas no pueden dar sangre. Entonces Caín ofreció frutas, es como si yo diezmo, ay, le voy a dar esto. Le voy a dar esto porque encontré algo en mi bolsilla, se lo doy. Eso es de mí que salió, pero eso es insignificado, eso no es. Con Abel, ahí puedo ver la intención humanamente de Abel, que le creyó. Para mí no es complicado, él le creyó. Caín no le creyó. Caín creyó, bueno, yo le quiero dar también.
yo quiero dar y le voy a dar esto. Le doy esta fruta. Es más, le voy a dar la mejor, las primicias, el mejor de lo mejor de las frutas, de la cosecha. Pero Dios nos dice que eso no es. Eso no le agradó, porque eso vino de su conciencia. Eso vino de él. Eso vino de la ley. Y eso no es. Por esos sacrificios ni holocausto le interesa a Dios. Pero Abel le ofreció de lo que Dios ya se había ofrecido a sí mismo. Y él no le ofreció nada. Eso solamente se puso de acuerdo con esa ofrenda que Dios mismo se ofrece a él mismo. Caín no. Caín creía que ahí puedo, por lo menos yo puedo ver, ahí está la intención de Caín y ahí está la Entonces, intención de Dios. Perfecto, sí, concuerdo con Robert. Ahí Abel, no es él, a él se le reveló en esa conversión de esa ley, ¿sí? El hacer es del justo. Él no está ofreciendo, él sabe por participación que el ofrecimiento ese es del justo, no de él, en esa participación. En cambio, Caín no, ofreció lo que la ley de la esclavitud en él, le demandaba hacer. Pero o sea, ahí está la diferencia, que no se convirtió la ley en Caín. y la ley para convertirse depende de la voluntad humana. No depende de la voluntad humana. Depende de la obra de Dios que él hizo. Pero Por eso, viendo a Caín y Abel, Buena pregunta, buena no pregunta. dependió, dos nomás, dos, no nosotros, el mundo, no, dos, Caín y Muy Abel. bien. Sí, sí. La decisión, en uno hay una conversión y en el otro no. Sí, correcto. No depende la ley en la decisión de Abel o Caín para convertirse. Es una conversión de ellos. Muy bien. Esa es una buena pregunta, Cristian. Porque, en otras palabras, ¿quién puede creerle a Dios? él mismo. ¿Y qué necesitó entonces? ¿Qué necesitó pasar en Abel para poder creer? Nacer. Entonces, Caín acá, en este momento, en esta parte de la historia, presentó, no se convirtió esa ley, porque Dios no quiso que se convirtiera, que no era el momento de convertirse. No, porque entonces, ¿y con Abel se quiso? Claro, a eso No, lo No hay preferencia con Dios, no hay por favoritismo. eso. El favoritismo Entonces, es de él mismo. algo tiene que haber pasado por la cual en Abel hubo una conversión de la ley. Claramente la vemos a esa. A esa conversión la vemos. ¿Qué le dice Dios a Caín? Porque le dice, si hicieras lo bueno, serás enaltecido, pero si haces lo malo, el pecado está al acecho, como fiera pero tú puedes dominarlo, algo así le dice, ¿no? Sí, correcto. Y es muy bueno eso que estás diciendo, Cris. O sea, hay un entendimiento, si hicieras lo bueno, o sea, hay un entendimiento, pero él decidió no querer eso. Él decidió llevar los frutos que él quiso, la ofrenda que él quiso. Habiendo escuchado la verdad, pero no la quiso. O sea, escuchó. Y Pero, Abel tampoco. Espiritualmente, el que decidió fue el justo. no, yo entiendo, no, claro, el hacer todo de Dios, pero esa persona tomó una decisión de estar de acuerdo, no sé. Y Saulo entonces. Sí. No, porque está hablando de la ley, Saulo? claro. Saulo, él iba a perseguir a la iglesia. En ningún momento Ya había matado a uno, ya había matado a Abel.
Y la él ley, no estaba queriendo, él estaba bien como estaba, bajo la ley de la esclavitud. Él estaba bien, era un instruido, conocía todo bajo la ley, y lo que él estaba haciendo para él era perfecto bajo la ley. por eso cuando cae dice, ¿quién eres, Señor? Y eso es Y lo, la o ley sea, hablando. identifica a Dios, Bueno, sí, no lo conoce. se manifiesta por lo humano, pero lo que está hablando de la ley, ¿quién eres, Señor? Pero el punto que él no es que se arrepintió, no es que Claro. pensó, estaré haciendo bien, no sé. Él iba a matar a más cristianos. Y la Sí, luz lo cegó, y la luz lo tiró. Entonces, ¿cómo lo vemos eso de Saulo? ¿Cómo lo vemos acá con Caín y Abel? Bueno, interesante lo que Gustavo dijo de Saúl. Él estaba bien en la ley. Saulo. A Saulo, sí, pero no estaba bien en la ley. Él creía que estaba bien en la ley. Bueno, él estaba bien en la ley, pero cuando Dios le revela, cuando Dios le participa, esa es la revelación entre ellos y se da cuenta que él dice, en comparación, era basura de lo que yo entendí. Y ahí estaba la revelación de Dios participando. Hay una revelación, hay una conversión ahí. Ajá. Todo eso aparece después, pero ¿por qué, estando él bajo la ley de la manera que estaba, por qué se convirtió en una decisión de Dios de convertir esa ley? Y entonces, si es una decisión de Dios en convertir esa ley, porque la humanidad no buscaba esa conversión. Saulo no buscaba convertirse. Él estaba bajo la ley y hacía lo de la ley. Lo que la ley le demandaba. Y tenía el aval de todos, ¿no? Por eso cuando pedía carta de extradición y demás, era autorizarme a matar. Y la ley, ¿qué hacía? Lo autorizaba. Y Ahora, si es una decisión de Dios, está perfecto. No es que sí, no puede ser, tiene que perfecto. ser una decisión humana, nada No, que ver, no, pero el punto es... no, por eso no discuto la decisión de Dios, pero si estamos analizando acá Caín y Abel, entonces la decisión de Dios en Abel fue hacer esa obra. ¿Podría ser también lo de Caín? Y eso es lo que Dios me tiene que revelar. Porque lo que yo estoy de acuerdo con Dios es que Caín estaba bajo la ley, mostrándonos ese paralelo, que es estar bajo la ley y que es estar bajo la ley de la esclavitud uno y bajo la ley de la libertad del otro. Para enseñarnos. ¿Cómo llegan ambos? ¿Cómo llegan ambos, Caín y Abel y Saulo? ¿Cómo llegan a la conversión bajo la ley? Todos bajo la ley. Sí. Mire, leamos en Romanos capítulo 2, del versículo 4 al versículo 11. Ese nos ayuda a aclarar por qué. Porque son tres cosas diferentes. Abel, que lleva bajo la ley, cree. Caín, bajo la ley, no cree. Y Saulo ahí, que no tiene ni arte ni parte, cree por participación. Romanos 2. Romanos capítulo 2, del versículo 4 al 11. O menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O menospreciás la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es benignidad? Benignidad es... Bondad. No, ¿cuál es la palabra raíz de benignidad? Benigno, bien, bueno. bien. Bueno, exactamente. Es decir, la ley haciendo lo bueno.
Longanimidad es que es largo, ¿no? Larga paciencia. Longanimidad quiere decir larga, extensa. Mostrando, por ejemplo, conmigo, a los cuantos años el Señor detrás de mí, con Adán y Eva, con cada uno de nosotros. Esa larga paciencia trabajando y trabajando para llevarnos al Mesías. Y dice, nos guía al arrepentimiento, a ponernos de acuerdo con Dios. Ok, sigue leyendo hasta el 11, por favor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todos el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahí está, Porque el que hace lo bueno, el que hace lo bueno. ¿Qué es lo que le dice a Caín? Usted sabe hacer lo bueno. Pero no hay acepción. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, diga, el 11. Hasta el 11. Pero no hay acepción de personas para con Dios. Exacto. Bien. O sea, para mí, lo que Dios me está enseñando es que lo que leímos en Jeremías 17, maldito confía en sí mismo. Yo puedo solamente mirarme a mí en esto porque por tantos años que bajo la ley y sirviéndole a Dios y orándole a Dios, estudiando su palabra, que no quita Dios haciendo su obra en eso, para, como dijo Jairo, en su paciencia, para llevarme a Cristo o llevarme a un conocimiento plena. A ponerme de acuerdo. A ponerse de acuerdo, humanamente hablando. Pero y tantos años, yo estaba bien, yo creía que estaba, como decía Luis Miguel, estábamos felices en la iglesia, yo estaba bien, yo no estaba como luchando, como, ay, ¿será que no estoy? No, yo estaba hasta seguro. Pero Dios me liberó de eso, porque era mostrándome que, Roberto, tú tienes nada que ver con esto, nada que ver, no es una relación directa, no fue una salvación personal contigo, no fue un... y es algo maravilloso. Ahí está el asunto, o sea, Dios te mostró, la ley te mostró. Acá la ley le muestra hacer lo bueno y lo malo. Y se ponen de acuerdo con hacer lo bueno. En el caso de Caín, no quiso hacer lo bueno. O sea, llevar ese sacrificio que es el hacer de él, pero lo hace, él decidió no hacerlo. Pero ¿cuál es el bueno que hay que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Si te pones de acuerdo, el que hace lo bueno es él, pero el punto que no se puso de acuerdo. Porque si me ofrezco... Porque acá dice, en Romanos 2:4, dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? O sea, el que desprecia la riqueza de la bondad de Dios es la humanidad. Porque la riqueza de la bondad de Dios en la ley es hacer el bien, no el mal. Muy bien, dale. Entonces, acá la humanidad hace el mal. La ley es buena y te manda a hacer lo bueno, pero vos haces lo malo. Claro. ¿Por qué? Por la humanidad, por tu humanidad. Pero tu obstinación y por tu corazón empedernido sigue acumulando contigo castigo contra ti mismo para el día de la ira,
cuando Dios revelará su justo juicio. Y esos son ellos, porque está hablando al... Claro, llegará un momento, ¿sí?, en donde se revelará, y cuando hay una revelación hay un conocimiento. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? ¡Salí, gato! Vale. Y encima le mostró la otra cara a ustedes. Sí, lo vi claramente, sí. Bueno, entonces, Bueno, a ver, ¿qué dice Jael? dice, pero en tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Dios va a revelar en su justo momento, en el momento que Él quiera revelar. Por eso tardó tantos años con Saulo y de ahí se le reveló. A Abel se le reveló en ese momento, pero está todo dentro de la obra de Dios. Y a Caín no se le reveló, pero él está bajo la humanidad, bajo su humanidad, bajo esa ley, que es hacer el bien, pero él hace el mal. Ese ruido no lo estoy haciendo yo, hay un ruido raro, así. Mirá, ese no soy yo. A ver, saca el audio tuyo. Apaga tu micrófono. Está apagado. Apagalo. Ah, es verdad, vos no sos. Es verdad. Vos no ¿Vieron acusadores que yo no soy? Bueno, entonces, ¿qué nos está enseñando Dios acá? Esa ley, ¿sí?, que es buena, santa y perfecta, que te lleva a Cristo, ¿sí?, pero que te lleva a hacer el bien, pero hace el mal. ¿Qué está haciendo ahí? Está haciendo lo malo, en el sentido de que no es lo que le agrada a Dios. Todo lo que no sea de Dios no le agrada a Dios. Todo lo que viene de la humanidad no le agrada. Solamente lo que viene de Él, y que es por medio del justo, que está en Abel. Pero dice acá, cuando Dios revelará su justo juicio. Bueno, pues pienso que pues debemos de seguir como pensando y leyendo la escritura, pero digamos, necesitamos meter la gracia de Dios ahí, absolutamente. En Efesios 2:8 al 10, ese es la contribución, el regalo de él para él. Ahora, lo que Dios nos tiene que ayudar a entender entonces, si haces el bien, porque Dios le dice a Caín, usted sabe hacer el bien, si lo hace, exaltado. Es decir, la ley le está diciendo, coja una oveja y póngase de acuerdo con Dios. Pero no lo quiere hacer. Él no está de acuerdo con Dios. Y eso es antes de que llegue la fe. Si él hace el bien, aparece la fe. Es interesante que ese ser que está separado, fíjate que después se pone de acuerdo, no se pone de acuerdo con Dios, pero sí se pone de acuerdo con el mal y lo ejecuta matando al hermano. O sea, con Satanás se alinea. Bueno, es el hijo del diablo. ¿Y cómo vemos en Saúl? Saúl, ¿cómo viene la fe a Saúl? ¿Él estaba haciendo el bien? No. Absolutamente. Exactamente. Pero ¿él sabía hacer el bien? Sí. ¿La ley? Sí. La ley Ahora, te dice que hagas el bien. Ahora, ¿cómo lo estaba haciendo? ¿Cómo estaba haciendo el mal ahí? Matando, haciendo la obra de su padre. Primera de Timoteo, vamos a mirar.
Primera de Timoteo capítulo 1. Desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Cerrá tu micrófono un minuto, Jairito. ¿El mío? Sí. Ah, no, no es Jairo. A ver si es el mío. No es el mío. Tampoco. El Bueno. de Robert. El de Ay, Robert. es mío entonces. A ver. Espera, que no fue de nadie. Deja ver. En verdad se cayó. Ese es el diablo. Amén, hermano. ¿Seré yo? Espero ver. ¿Seré yo, maestro? Ciérrelo. Tú lo has dicho. Diego. Dieguito! ¿Sí era el mío? Dieguito, ve y hazlo. No, ahí volvió, ahí volvió. Ah, sí, parece que no importa. ¿Sí es el Doy mío? ¿Sí es gracias. el mío? ¿Lo cierro? No, ve y hazlo pronto. Lo que tiene que hacer. Lo que tienes que hacer. Bueno, Tan doy raro. gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El fin de toda Bueno. controversia. El fin de toda Perfecto. controversia. Ahí dice Bueno, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién está hablando ahí? El justo, el justo. No, señor. Pablo es el escritor físico. ¿Y quién está en Pablo? Ya El Pablo. justo. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y cómo era el Espíritu Santo antes? Blasfemo, porque le tocó en la ley. Claro. Pero por Ay, la gracia qué de lindo. Dios. Qué lindo en ver eso Ajá. humanamente, porque de la misma boca de él dice, yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía, lo insultaba. Él se pone de acuerdo con Dios. No es que se está defendiendo, no, yo lo hice con buenas intenciones, o sea, que no se está justificando. Él se pone de acuerdo con Dios, humanamente. Es que no hay humanidad ahí, porque no puede haber humanidad ahí. Eso es lo que es el asunto. No hay humanidad, pero nos enseña. ¿Qué parte de humanidad puede ponerse de acuerdo? Hablando humanamente, porque el que se pone de acuerdo es el Espíritu Santo. Por eso digo. Pero para poder entender eso, por lo menos para yo entender eso, tener que salir de la boca en este caso de Pablo. Y ahora lo puedo entender, Pero que no es Pablo, es el Y Espíritu si sale, de Dios.
Y si sale por la boca de Pablo, es una cosa de... Se manifiesta por lo físico algo que está pasando espiritual, o sea, ni es él consciente de lo que dice, o sí es consciente, no puede ser consciente. Claro, claro, que ya en el Espíritu Santo, claro, ya ahí en plenitud lo que está diciendo es el Espíritu Santo, pero ¿cómo está el espíritu de ese Hijo de Dios, Pablo? Permaneciendo. Permaneciendo, claro. Y está hablando Dios. Y el Espíritu Santo está repitiendo la vida del Evangelio después, en el Nuevo Testamento. Sí, inclusive, pues ahí está el Cristo, Dios Padre, pero el que va andando, habitando y andando en limitación es el Espíritu Santo. Y interesante que el 15, en mi versión, él lo pone como presente, y yo soy el peor pecador de todos. No dice Tremendo. que yo soy Y el pecador. mira, el yo soy está hablando. Yo soy el primero, para que tenga la preeminencia en todo. Bueno, Hermoso. quedamos en Génesis 4, 6. Para la próxima clase. Una clase muy hermosa. La verdad. Hay Yo que cuando empezó la reescucharlo. clase vine con una pregunta, tenía una duda y ahora me voy con 10. Pero Pero eso es lo lindo que Dios no tiene ahí, y eso es de hermoso, Dios. hermoso. Y lo más lindo es que Dios va a revelar todo. Es lo más lindo. Como Amén. me ha revelado tantas cosas hasta ahora. Claro. Pero con esa última porción, por lo menos a mí me dejó sentado quieto. Porque la pregunta de Gustavito fue, y bueno, ¿y entonces Saulo qué? Pero ahí no es Saulo. Es el Espíritu Santo. Claro. Contando su testimonio. Hermoso, hermoso, hermoso. Una maravilla. No hablo más. Amén. Entonces, a ver. Caín, claro, pero el Espíritu Santo no está en Caín. No, allá es el justo, porque es que el Espíritu Santo dice que él está, es por Jesucristo, él está repitiendo el Evangelio. Sí. Sí. En el Antiguo Testamento es el Espíritu de Cristo, el justo. Y mirando en la perspectiva, es que los tres tuvieron que pasar por lo mismo. Sí. Perfecto. Bueno, paciencia, Dios me revelará. Estoy tranquilo en eso, en esa tranquilidad que solamente Él puede dar. ¿Entendés? Sí. Que hay muchas cosas que no vamos a entender, que no es el momento de que Dios las revele, pero que la va a revelar. Esa es nuestra esperanza más linda. Mucha paz ahí, correcto. Exacto. Así que, nada, no preocupar, no lo quiero saber ni hoy ni mañana. Él va a decir cuándo. Amén. ¿Va? ¿Va? Ya. Diego, el que menos habló, ahora sí hable. Mi hermano, ahí sí, callado. La verdad, muchas cosas porque el Señor me revela y me enseña. Y sí quedaron muchas preguntas y espero que el Señor las responda. Y familia. Nosotros estamos en silencio. Escuchamos toda la clase, pero quedamos mudos. Bueno.
Bueno, amados hermanos, un abrazo para todos y si Dios así lo quiere, el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Familia, mis Éxito, hermanos, familia. Bendiciones para todos. Chao. Ya, Chao, chao. Dieguito, sos grande. Chao, chao. Un abracito. Chao.